Bueno, muy buenas tardes. Ahora sí, estamos ya grabando la clase número 6 de este curso de lenguas indígenas de Costa Rica de ayer y hoy, que lo que ha tratado es de generar una panorámica muy general, porque pues es un curso dirigido al público general. Usted sabe que eso es algo que no hemos visto. Bueno, en general hablamos desde la amplitud, ¿verdad? No, ojalá después de este curso uno pudiera llevar uno un poco más avanzado, ¿verdad? Hacer algunas lecturas de las que hemos recomendado aquí y empezar ya a meterse eh, más, 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 ya a un nivel mayor de profundidad. Pero de momento lo que queremos es generar una clase, este, ¿cómo es que se llama? General, pues para que todo el mundo tenga la oportunidad de acercarse a las lenguas, y hoy la clase es sobre la lengua bribri, ¿verdad? Bribri, que se complementa con la clase del anterior, que era sobre el maleco. Bribri y maleco son lenguas que están en retroceso, ¿verdad? Y esta clase, el curso va a cerrar luego con las dos lenguas que se encuentran en estado que llamamos de resistencia, las lenguas más fuertes, que son el Cabecar y el Nove. Mientras que estamos así como en que son bribri y maleco, son las lenguas que se encuentran vivas, completamente vivas, vehiculares aún, pero que se encuentran en un estado de retroceso. Y he titulado esta clase El bribri, la lengua más estudiada de Costa Rica, porque en efecto es la lengua más estudiada de Costa Rica. O sea, no me va a alcanzar la clase para para poder realmente contarles todo. Es realmente una cosa casi que dificilísimo poder contarles todo referente al bribri, ¿verdad? Y eso que, como digo, yo toco las incidencias generales, no estamos hablando de gramática o de este tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, vamos a arrancar con un mapita. Este es un mapita con los territorios bribris. Los bribris están a ambos lados de la cordillera de Talamanca, ¿verdad? Han visto la cordillera de Talamanca en la frontera con Panamá y están tanto en la parte norte de la cordillera como en la parte sur, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Obviamente hay un camino a través de la cordillera que conecta ambas, este, conecta ambas, regiones. Es un camino un poco difícil. 4 territorios. Tenemos el territorio de abajo. En Punta Arenas tenemos Cabagra y Salitre. Son 2 territorios juntos que están en el cantón de Buenos Aires de Punta Arenas, zona sur. Luego está Talamanca Bribri en el cantón de Talamanca, precisamente, ¿verdad? Un territorio pues bastante grande donde vive la mayoría de los bribris, vive ahí, ¿verdad? Algunos muy afuera, Suret, Camubri, y otros muy adentro, ¿verdad? Cuen, Catsi, más son lugares más hacia adentro. Y un territorio prácticamente afuera, que es Kekoldi. Kekoldi, um, que ese territorio pues se hizo recientemente, salió en todos los periódicos, porque de ahí ese territorio colinda con el mar. La cosa es que mucha gente tenía hoteles, cabinas, casas de playa, etcétera, etcétera, en medio territorio indígena y los tribunales dijeron que en el pastel, que toda esa vaina había que quitarlo y que todo eso era de los indígenas y que echaran a todo el mundo y que echaran a todo el mundo y que le devolvieran a los bribris ese terreno, porque Kekoldi colinda con la playa. Este, y bueno, quién sabe en qué va a parar eso. Vamos a ver, porque verdad y hay mucha gente, muchos intereses de, de diverso tipo, como todos ustedes saben, siempre se juegan intereses de diverso tipo. Vamos a ver qué pasa con ese terreno que, que es parte integral
siempre ha sido parte del territorio indígena. Lo que pasa es que, como digo, nunca nunca han tenido posesión efectiva los indígenas bribris de esa parte del territorio, ¿verdad? La cosa es que, como ven en el mapa, prácticamente están en la frontera con Panamá. Ahora vamos a hablar un poco de eso, por eso es que los bribris son, digamos, tan conocidos. Por cierto que se dice bribri. No he dicho esto, es bribri. A ver, dígalo usted en su casa, bribri, porque la gente tiende a ponerle el acento donde no tiene que decir bribri. No se dice bribri, se dice bribri, ¿verdad? Digamos que tienden, digamos, los bribris a ser importantes para el país desde el siglo XIX, porque el país empezó a poner estamentos militares ahí, porque cuando se da el conflicto por la frontera con Colombia, en ese entonces no existía Panamá. Recuerden que Panamá se independiza posteriormente. Colombia, recuerden que nosotros también éramos dueños de Bocas del Toro. Tan lindo que Bocas del Toro, dicen que ahí uno va y que yo no sé, y se pasa, ¿verdad? Hay que hacer esas vacaciones, ir y darse una vuelta por Bocas del Toro. Pues todo eso era de nosotros, pero Colombia en algún momento se roba todo ese terreno y claro, las autoridades costarricenses entonces por primera vez ponen atención sobre lo que está pasando ahí y empiezan a enviar destacamentos este, y toda esta cosa, ¿verdad? Eh, este, para investigadores, porque le interesa que no se siga dando esto. Le interesa negociar una frontera, ¿verdad? Etcétera, etcétera. No le interesan los indígenas, pero da la casualidad que ahí están los bribris y entonces, es decir, ahí es donde empieza toda la historia, ¿verdad? Hay un libro muy interesante de la profesora Alejandra Boza que yo les recomiendo leer, porque publicado por la UNED, creo, Política en la Talamanca Indígena, y que es muy, muy, muy interesante. Cómo hay que leer, ¿verdad? Hay que leer muchísimo. Aquí por lo menos les he recomendado como 20 o 30 libros. Y hoy les voy a recomendar un montón de libros más. Dice que el bribri ha sido una lengua, pues, afortunada porque ha sido ampliamente estudiada. Como dije ahora, ese es el título y lo que voy a tratar de demostrar. O sea, si uno busca tesis, vayan a las universidades, a las bases de datos de las universidades, UCR, UNA, UNED, y uno busca bribri, o sea, decenas de tesis. Se van a dar cuenta que decenas de tesis, decenas de investigadores, o sea, ha habido como una, o sea, el bribri, es decir, ha habido una cosa tremenda con esto. Y bueno, es increíble que aún hay un montón de cosas que no sabemos. Entonces, el colmo de los colmos es que a pesar de que ha sido tan estudiada, hay un montón de cosas que no sabemos. Eso pasa mucho en lingüística, ¿verdad? Lástima que yo pues no retomo realmente aspectos ya de lingüística aquí, dura que llamamos, descriptiva, para demostrarle algunos de los problemas que todavía tenemos. Pero igual en antropología, hay cualquier cantidad de obras en antropología que puedo yo mencionarles. Fue la primera lengua con descripciones gramaticales. A mí esto me parece importantísimo debido a esta situación, ¿verdad? Es que estaba yo mencionando ahora, el bribri es la primera lengua con descripciones gramaticales. Estamos hablando que es una tradición de más de 100 años, más de 100 años de estudios. En un principio, digamos, los estudios de las lenguas indígenas en Costa Rica solo se recogían listas de palabras. Yo les hablé en una clase anterior de la lista de palabras que se recogió a propósito de la zarina, Catalina la Grande de Rusia, y que
esa lista de palabras inaugura un periodo. Luego se van a seguir recogiendo listas de palabras. Qué sé yo. El obispo Till, del que también hemos hablado, publica los apuntes lexicográficos, que básicamente son listas. Glosarios, listas de palabras, ¿verdad? Hay un trabajo de William Gapp que se publica en Estados Unidos y básicamente son listas de, bueno, ese trabajo tiene una parte que es más física, más de cuestiones de índole natural, geología, fauna y estas cosas, clima, y unas listas de palabras, aunque incluye también unas cuestiones antropológicas. Hay que decir que William Gapp en ese trabajo inaugura además las observaciones de carácter etnológico sobre los pueblos bribris, ¿verdad? Pero lo que publica en lengua es una lista de palabras. Bueno, el bribri es la primera lengua que supera esa etapa. Ya no solo listas de palabras, sino que inicia con una descripción gramatical. Estamos en la segunda etapa. Y el bribri da ese salto en las postrimerías del siglo XIX, ¿verdad? La primera obra que va a ser un intento de descripción del bribri desde el punto de vista de la gramática es la obra de Henri Pittier, que se llama Die Sprache der Bribri Indiana en Costa Rica, que pues lamentablemente está en alemán y se publica en 1898. Nunca ha sido traducida al español, entonces si no saben alemán, lamento informarles que no van a poder leerla. Está disponible en internet, la pueden descargar. En internet se consigue. Como casi todo de lo del bribri. Si usted se quiere quedar al bribri, miren, es que todo está ahí a la vuelta de un clic. Y esta obra de Pittier inaugura, como digo, acá tenemos a Henri Pittier, que es un extranjero que viene a Costa Rica, dirige el Instituto Físico Nacional o una vaina así. Y ya yo había hablado de él, que era una persona muy importante porque Pittier es un enciclopedista, ¿verdad? Que se dedica a las lenguas indígenas, se dedica al clima, se dedica a los volcanes, se dedica a la fauna, las plantas de Costa Rica. Esa gente grande que yo no sé cómo hacía de todo. Y entre las muchas cosas que hizo, pues estudió la lengua boruca, estudió la lengua bribri, estudió el térraba, y publica esta obra en 1898 que inaugura un periodo de estudios ya formales, ¿verdad? De esta lengua. Entonces hablamos de más de 100 años de trabajos. Vean ustedes qué importante, ¿verdad? Luego va a seguir en publicación el trabajo de otro extranjero que viene a Costa Rica, que se llama Walter Lehmann. Walter Lehmann viene a Costa Rica en 1910, creo que por ahí, 1909, 1910. Y la cosa es que habían llevado indígenas desde Talamanca a San José para que estudiaran en el Liceo de Costa Rica. Vea ustedes, a principios de siglo llevaban indígenas desde Talamanca hasta San José para que estudiaran la secundaria en el Liceo de Costa Rica. Y ahí Walter Lehmann se topó con uno y él le ayudó montones. Y entonces Walter Lehmann logra un esbozo gramatical del bribri. El segundo esbozo, también en alemán, sí, el segundo esbozo gramatical del bribri, muy, ¿verdad? Yo diría que para ser principios del siglo XX está sumamente decente y lo publica en esta obra que se llama Die Sprachen Central Americas. Las lenguas de América Central se llama este libro, que afortunadamente fue traducido el año pasado o el antepasado al español. Es una vara de este grueso, una obra monumental, enciclopédica, como los alemanes, caramba, es que los alemanes hacen estas cosas enciclopédicas
en 2 tomos, porque abarca todo Centroamérica. El hombre era, como decían los alemanes, si se hacen bien, ¿verdad? Las cosas se hacen bien o no se hacen, ¿verdad? O como ellos, el dicho de ellos es, a ver si lo logro traducir, es los alemanes todo lo hacemos en serio, algo así es. O los alemanes cuando hacemos algo lo hacemos en serio, más o menos. Tomos así, ¿verdad? La obra esta fue traducida, se puede descargar de internet. Está disponible el archivo en PDF en internet. Y también está disponible en papel. Puede descargarla, la obra y leerla. Es una obra, pues, obviamente, de hace 100 años casi. No, justo cumplió 100 años. Y, y es una obra maravillosa, pero por supuesto que envejecida por el tiempo. Lo que pasa es que ahí hay datos muy valiosos, porque en la época en que Walter Lehmann hace su trabajo, había muchas lenguas que estaban vivas y había hablantes vivos y tiene datos que son imprescindibles. Ahí vemos a Walter Lehmann trabajando en arqueología porque también hace un trabajo importantísimo en arqueología, ¿verdad? Y no solo en lingüística, como digo. Y bueno, es una obra de referencia. Pero aquí lo importante es que él incluye un esbozo gramatical del Bribri. Veamos que ya en esa época eso no va a ocurrir con ninguna otra lengua. O sea, estamos hablando de que hay un adelanto, es la primera lengua que va a tener esto. Y eso, bueno, yo no sé, yo lo veo como algo importantísimo. Otra cosa importantísima, Guillermo Gap. Guillermo Gap es hijo de este señor que ahora mencioné, William Gap, que tendría que dar una clase entera a ese señor. Pero bueno, la cosa es que William Gap le pagan para ir a Talamanca porque pues andaban buscando oro, piedras preciosas, etcétera, etcétera, petróleo, no sé. Y la cosa es que el hombre lo mandan ahí a Talamanca para que haga estos estudios. Mientras está ahí en Talamanca, pues se mete con la indígena, ¿verdad? Es decir, el hombre se metió ahí como una indígena, que de paso era familia del último rey de Talamanca, porque ahí vivía además otro gringo. ¿Qué hacen los gringos ahí metidos en Talamanca? Que era de apellido Lyon, cuyos descendientes todavía viven en Talamanca, solo que ahora se apellan Lyon, ¿verdad? El señor se apella Lyon, pero ahora los indígenas se apellan Lyon. Y bueno, la cosa aquí es que William Gap, el gringo, se mete con una indígena. Y esa indígena va a parir un hijo, que es Guillermo Gap. Y Guillermo Gap va a ser becado y lo llevan a estudiar al Liceo de Costa Rica, a San José. Ahí lo vemos, ¿verdad? Es el de en medio. Como es hijo de un gringo y de una indígena, vean que es un poquito más clarito, se nota en las facciones claramente que él es mezclado. Aquí vemos otra fotografía de él, de Guillermo Gap. Y bueno, él va a ser muy importante para el gobierno. Y una de las cosas que hace, o sea, ya estamos hablando de un indígena educado que estudió en el Liceo de Costa Rica, que culmina la secundaria. Es decir, o sea, vuelvo al punto. O sea, ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es esta cosa? ¿Verdad? Es que de esa época ya los bribris, o sea, la primera escuela bribri se funda por ahí, o sea, 1896. Algo así se supone que es aunque parece ser que no funcionó muy regularmente. Y ustedes me dirán, pero es que, vean, por ejemplo, en el territorio Cabecar de Chirripó, el primer liceo es del año 2003, 2004, 2005. O sea, los liceos en Chirripó son todos de este siglo. Entonces, es que hay que dimensionar las cosas, es decir. Entonces, claro, estamos hablando de un indígena que se gradúa de la secundaria en 1900. Eso, digamos,
Eso, digamos, tiene una gran relevancia, como digo, un indígena bribri. Estamos hablando de fenómenos históricos importantísimos. Una cosa interesantísima que hizo Guillermo Gap es que no me da tiempo, porque si no avanzo, no me da tiempo de hablar de todo lo que yo quisiera contarles. Es demasiado realmente. Es la traducción del Evangelio de San Juan al bribri. Aquí tenemos la copia del Evangelio según San Juan. Esta copia está en bribri. Él tradujo el Evangelio según San Juan al bribri. Primera lengua indígena en Costa Rica que tiene una traducción. Oye usted, es decir, podemos que el bribri es la primera de todo. O sea, hoy voy a repetir a cada rato. El bribri es la primera lengua que tiene un esbozo gramatical. El bribri es la primera lengua que tiene una traducción de un evangelio al bribri. O sea, el bribri la primera, vamos a hablar el bribri la primera de las primeras. Siempre los bribris van a ser los primeros. O sea, realmente es una cosa impresionante. Yo no sé a veces ni cómo decirlo, pero bueno, ahí está. Ahora está. Es el Evangelio según San Juan. Lamentablemente no se conserva ninguna copia en el país de esta obra, pero sí se conservan en la Biblioteca Británica en Londres. Entonces usted puede viajar, hacer un viajecito a Londres e ir a la Biblioteca Británica y pedir que le muestren el Evangelio que tradujo Guillermo Gap al bribri en el año 1908. Ahí está la fecha. Bueno, ahí no se ve porque debido a que es reducido, pero acá abajo se puede ver la fecha, 1908, se publica esta traducción. Entonces vemos que el bribri es impresionante, digamos, impresionante, 100 años adelante de muchas otras lenguas y por eso un punto importante aquí que el bribri tiene de todo. O sea, volvemos al punto, de todo. O sea, no me da chance a mí aquí realmente de ¿cómo es que se llama? De explicarlo todo. No puedo. Pero el bribri esencialmente tiene de todo. Y yo digo, volviendo a mi abuela, que ahora la estamos mencionando, mi abuela Nina, y aún así se está muriendo. Entonces, o sea, o sea, el bribri tiene de todo y aún así se está muriendo. Es decir, bueno, como diría mi abuela Nina, de ahí eso es un acto de humildad para que todos ustedes más agachen la cabeza y hagan un acto de humildad. A pesar de todo lo que se ha hecho, el bribri sigue retrocediendo. ¿Por qué? Porque realmente, ¿por qué? Porque el problema es que los bribris están muy afuera. No tienen demasiado contacto con la gente. Entonces, eso mata las lenguas. ¿Qué es lo que mata las lenguas? El contacto, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Entonces, claro, uno va a Suretka, uno va a Mugre, que son los poblados más externos, ¿verdad? Y uno se da cuenta del deterioro grandísimo que tiene la lengua ahí, ¿verdad? Si va más adentro, ¿verdad? Cuen, ahí se va Alto Cuen, ahí se va a dar cuenta que la lengua se conserva mucho mejor. ¿Por qué? Porque es el contacto. Entonces, a pesar de todos los esfuerzos, ¿verdad? Es decir, la lengua viene para atrás. Según los cálculos, que como digo, siempre son números gruesos, no podemos confiar en los números que tenemos. Generalmente vienen del censo. Los números del censo, o sea, el problema que tiene el censo, que ahora hay que volver a hacer, por cierto, este año o el otro, cuando pase la pandemia, lo primero que hay que hacer es un censo para actualizar datos demográficos sobre Costa Rica, porque eso es importantísimo, ¿verdad? Para tomar decisiones, empezando por la distribución de los diputados. ¿Verdad? El problema del censo es que lo que hace es preguntarle a las personas si hablan o no hablan la lengua. Entonces, normalmente le dicen, hey, mire, ¿usted habla bribri? Entonces, van a decir, sí, yo hablo bribri. Es verdad.
Entonces, eso no se hace así. A lo mejor la persona no habla bribri y dice sí hablo bribri. O a lo mejor lo habla y pues, por vergüenza dice que no. Pero los datos, números gruesos es que 50% habla bribri. Entonces estamos en la mitad. La mitad habla bribri y la mitad no habla bribri. Más o menos. Por ahí, número grueso, muy grueso. ¿Verdad? Por supuesto que la población joven es donde tenemos el principal problema. Es en la población joven que no aprende la lengua. Ahí es donde. Entonces uno va y dice, ah, no, yo mismo he ido y he estado ahí y he preguntado, ¿y usted habla bribri? No. Y, no, abuela lo habla, papá lo habla, pero yo no lo aprendí. Entonces, más de 30 años. Les pregunta a uno, así, papá lo habla, abuela lo habla, pero yo no lo aprendí. Y si ya yo no lo aprendí, ¿qué le voy a enseñar a mis hijos? ¿Verdad? Volviendo al punto. Entonces, volvemos a la lección de humildad. Volvemos a la lección de humildad, que es que el bribri tiene todo y aún así está retrocediendo. Bueno, ¿qué significa, profe? Que el bribri tiene de todo. Bueno, vamos a hacer el recuento. 1. El bribri se ha enseñado en la UCR desde 1977. Entonces, una primera lengua indígena que tuvo un curso universitario en Costa Rica. Solo ha habido 3 lenguas con cursos universitarios en el país. El bribri fue la primera, la segunda fue el maleco, que hablamos hace 8 días, la tercera es el cabeca, de la que hablaremos en la próxima clase. Desde el año 1900, antes de que yo naciera. Antes de que yo naciera, ya el bribri se estaba enseñando en la Universidad de Costa Rica. Año 1977 y se ha enseñado a lo largo de más de 40 años. O sea que está por cumplir próximamente 45 años en 2 o 3 años. Y prácticamente ininterrumpidamente a lo largo de 45 años. El asunto con estos cursos es que de ahí, ¿verdad? Enseñar una lengua indígena no es tan fácil. Mucha gente quiere aprender una lengua indígena como si fuera inglés. Y no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil plantearlo en esos términos. No tengo tiempo, ¿verdad? Necesito media hora aquí para referirme a este asunto, pero es digno de una conferencia. Pero así brevemente creo, pues sí, se han cometido errores, se han cometido aciertos, ¿verdad? Quizás el mayor error haya sido el énfasis en lo gramatical, que puede ser muy interesante para nosotros los lingüistas. Cuando yo llevo un curso de lengua indígena, a mí lo que me interesa es la gramática, ¿verdad? Principalmente. Las estructuras, cómo está hecha la lengua, ¿verdad? Porque a los lingüistas eso es lo que, o sea, a los lingüistas eso es lo que nos gusta, ¿verdad? Las estructuras gramaticales. Pero el curso abierto a todo el mundo, un curso abierto a todo el mundo, donde haya gente de abogados de derecho, donde hay gente de ciencias políticas, donde hay gente de ingeniería, donde hay gente pues, de salud, lleva un curso y entonces al ser muy gramatical se les vuelve cuesta arriba. Entonces debería ser mejorar se ha mejorado en esto. Se ha tratado de implementar métodos comunicativos en lenguas indígenas, pero no es tan sencillo como en inglés o francés. Pero a grandes rasgos eso es, ¿verdad? Lo que puedo decir, porque pudiera, lástima que no tengo más tiempo. Se han hecho decenas de investigaciones, tesis, proyectos, ya hablé yo, que si usted entra a las bases de datos de las universidades, entra y pone bribri, ¿verdad? Y verán la cantidad de trabajos en la UNED, en la UNA, en la UCR, hasta decenas, estoy seguro que son decenas, ¿verdad? De tesis en todas las áreas habidas y por haber, en salud, en ingeniería, en educación, en sociología, antropología, lenguas, etcétera. Estoy seguro que hay cantidades ingentes de trabajos. Y aún así, hay cosas que, como digo, no sabemos, ¿verdad? Debería de alguna manera también volver a tratar de hacer una mirada de un estado de la cuestión.
y decir, bueno, por aquí estamos, ¿qué es lo que falta para no repetir este esfuerzo? El Bribri tiene un curso básico de Bribri, que es el curso que hizo don Adolfo Constenla para el Bribri, es este que está acá. Y que, bueno, ya hemos hablado de esto, es un poco gramatical, ¿verdad? Por supuesto que planteado desde una objetividad incuestionable y con un altísimo nivel, pero quizá, como digo, para el público más general le cuesta, ¿verdad? El curso básico de Bribri de don Adolfo. Don Adolfo dedicó muchos, ya hemos hablado tanto don Adolfo, pero en correlación con el Bribri dedicó muchos años al estudio del Bribri. Él inauguró, fue él quien inauguró los cursos de Bribri en la Universidad de Costa Rica y, y, y escribió este curso básico de Bribri para ese curso de Bribri, que en realidad son dos cursos porque en la UCR hay 2 semestres, ¿verdad? Recuerden que en la UCR semestre hay Bribri 1 y hay Bribri 2. Entonces esos cursos hay Bribri 1 y Bribri 2. Bribri 1 en el primer semestre y Bribri 2 en el segundo semestre. Y este curso escribe este libro, ¿verdad? Que quizás tiene ese asunto que es un poco, pues, con un enfoque más hacia las estructuras gramaticales que hacia lo comunicativo, aunque tiene lo comunicativo y alguien con mucho empeño lo puede seguir este curso, que se puede adquirir, se puede comprar. Hay 2 trabajos después hechos por doña Carla Jara con Ali García, de quien vamos a hablar ahora. Doña Carla Jara es una lingüista costarricense que ha dedicado su vida al estudio del Bribri y ella publicó 2 versiones de su curso de Bribri. Ella elabora un curso de Bribri más con un enfoque comunicativo. Incluso en algún momento hace un CD para la enseñanza del Bribri con un enfoque más comunicativo. En la primera versión, que es esta, que se llama Seyawok Bribriwak, que es aprendemos la lengua Bribri, literalmente se, nosotros, ¿verdad? Es el reflexivo, Yawuk es formarse, es el verbo crear, formarse, Yawuk, nos formamos, porque es un reflexivo. Bribriwa, con el Bribri. Porque en Bribri hay posposiciones, no hay preposiciones. Bribriwa, con el Bribri. Y que eso nos formamos con el Bribri, literalmente se llama. Fue la primera versión que ella hizo de este curso. Se puede descargar de internet. Todo esto se puede descargar de internet. Es la primera versión del texto que ella hace. Luego hace una segunda versión, que es esta, que se llama Set tu Bribriye. Set tu Bribriye. Que es algo así como hablemos en Bribri. Sí, así como está escrito ahí, hablemos en Bribri, ¿verdad? Literalmente dice, hablemos a la manera Bribri, ¿verdad? Más o menos, esa es la traducción. Hablemos a la manera Bribri. Y bueno, es como digo, la segunda versión que doña Carla y su principal colaborador, que es Ali García, perdón, ¿cómo es que se llama? Va a trabajar, ¿verdad? Y yo creo que esta es la versión más definitiva. ¿Verdad? También se puede descargar de internet. Doña Carla hace una gramática de la lengua Bribri, publicada recientemente, hará, no sé, 2 años tal vez. Y es la primera gramática más o menos completa de la lengua Bribri y que está disponible. Recordemos que no todas las lenguas indígenas tienen gramáticas, ¿verdad? Yo creo que ya casi, ¿verdad? Falta, ya casi, prácticamente creo que falta la mía, que estoy haciendo con un profesor alemán, que es la del Cabecker, y creo que ahí completamos un poco el panorama.
Estamos próximos a tener ya una gramática para cada una de las lenguas indígenas del país. Y ese libro también se puede descargar de internet. Si usted quiere, ahora vamos a ver la página. Y lo puede pues leer, ¿verdad? Hay un diccionario fraseológico bribri español que hizo don Enrique Margery en los años 80, hace 40 años. Hay que decir que, ¿cómo es que se llama? Bueno, que esa portada está mal porque en realidad esos que están en la portada son cabécares, ¿verdad? Ven, esta carita es pura carita cabécar, ¿verdad? Perfiladito. Y ese rancho es un rancho cabécar con solo ver, ¿verdad? Pero bueno, volvemos a los errores que la gente comete a la hora de los diseñadores gráficos. Los bribris, como yo, tienen la carita más redonda, ¿ok? Los bribris tienen la carita más redonda. Los cabécares, la carita más perfiladita. Pero ya el diseñador gráfico no vio. Y el rancho cónico bribri llega hasta el piso, ¿verdad? Mientras que el rancho cabécar tiene pared, por así decirlo, una base sobre la cual se monta, como ese rancho que está ahí. Pero a propósito de que la portada está mal hecha, el otro asunto es que ya es un diccionario muy envejecido. Muy, 40 años han pasado y ya no. Como dicen, ya no. Lo siento. Ya es un texto bastante viejo que debería hacerse un diccionario nuevo de breve, ¿verdad? Definitivamente, con una investigación de base totalmente desde cero. Me parece que estamos en capacidad de meterle a una investigación bien hecha para tener un diccionario decente bribri. Por dicha, hay un compañero que se llama Håkon, que es un noruego, pero que es lingüista y se dedica a las lenguas de Costa Rica. Ha estado trabajando en poner un diccionario electrónico de bribri a disposición de la gente y ahí está la versión beta, o sea, volvemos a los primeros, o sea, el bribri es la primera lengua que tiene un diccionario electrónico, ¿ven? De bribri, es una maravilla. Y está ahí disponible, acá les estoy poniendo la página web donde usted puede consultar el diccionario, está en su página, en la página de él, que es håkoncron.com, y ahí entra. Y creo que podemos entrarle a ver, ¿verdad? Brevemente el diccionario, el primer diccionario electrónico de una lengua indígena en Costa Rica. No sé si lo están viendo, aquí está, bribri, el diccionario bribri español, español bribri. Håkon lo que ha hecho es, de varias fuentes ha ido construyendo el diccionario. Por ejemplo, digitalizó todo el diccionario de Margery, que acabo de mostrar, y ha tomado de otras fuentes. Aquí lo ideal sería también hacer un trabajo de campo para llevar esto a otro, ¿cómo es que se llama? Nivel. Usted tiene acá bribri español, español bribri, ¿verdad? Entonces, puede entrar aquí español bribri, por ejemplo, y escribir cualquier palabra aquí, qué sé yo, perro, y le da clic y aquí le aparece perro. Y vean ustedes que el perro se dice en bribri chichi, chichi. Y qué sé yo, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Jugar, si quieres saber cómo es el verbo jugar, le da clic aquí y ahí encuentra el verbo jugar, que es inuk. Inuk es un verbo nasal. Inuk. Inuk. Y así sucesivamente, ¿verdad? E igual, en la otra parte, si usted va acá, bribri español, igual usted escribe aquí Inuk y debería aparecerle acá y le aparece que es el perfecto remoto activo, bueno, jugar, ¿verdad? Aquí le parece que es el verbo jugar. Estas terminologías gramaticales después podemos conversar un poco sobre esas terminologías que son jodidas.
¿verdad? Y bueno, vean ustedes, el Bribri es la primera lengua que tiene un diccionario electrónico. Y no muchas lenguas tienen un diccionario electrónico en Centroamérica. De eso podemos hablar. Muy pocas lenguas indígenas tienen semejantes recursos. Y vamos a darnos cuenta que el Bribri tiene muy buenos recursos en ese sentido. Acá tenemos parte de este es un diccionario recetario pictográfico, parte del trabajo de TCU que realiza Carlos Sánchez. Ya hemos hablado de Carlos Sánchez en otras clases. Les he recomendado la página de él, que se llama Dipalicori, y ahí están muchos de los trabajos que se hacen en el marco del trabajo comunal universitario, que él dirige. Y hay cualquier cantidad de cosas ahí también. Hay un diccionario de mitología Bribri de doña Carla Jara y de don Ali García, ¿verdad? Y esto es una, vean, como digo, es la única lengua que tiene un diccionario de mitología Bribri. Es muy útil porque a pesar de que se han publicado muchas historias bribris, estaban muy dispersas. Las historias bribris están muy dispersas y este diccionario de alguna manera compendia, ¿cómo es que se llama? Todo eso que estaba disperso en revistas, publicaciones, de alguna manera logra eh, resumirlo y darle a uno una visión general de todos esos personajes de la mitología bribri, que si yo me pongo aquí a contar, ojalá yo pudiera aquí contarme todas esas historias maravillosas, que por cierto comparten bribris y cabécares, ¿verdad? Bribris y cabécares, de eso pues podemos hablar después, conforman un pueblo unido, por así decirlo, a pesar de que son dos lenguas diferentes y hay diferencias entre ellos comparten gran parte de, de la cultura y esto es la religión, su religión y las historias, ¿verdad? Cuyo personaje principal es Sibó, ¿verdad? Sibú en español, Sibó en lengua indígena. Y bueno, pues ese diccionario también se puede descargar de internet, descárguelo de internet y lo lee, un bonito pues aporte. También hay historias sueltas como esta, muy linda, que publicó, ¿cómo es que se llama? Creo que fue la editorial Costa Rica, con dibujos de la empresa Casa Garabato. Se llama Sibó y los sapitos traviesos, ¿verdad? Y que es bribri de un lado, español de otro, para regalarle a los niños. Muy bonito para regalarle. Hay varios, estoy dando un ejemplo, porque no me da tiempo aquí de verlos todos. Pero me parece que este es un bonito ejemplo de un texto dirigido para niños, que se puede comprar y se puede adquirir, ¿verdad? Y que pues también les recomiendo pues comprarlo en cualquier librería, se consiguen, ¿verdad? Muy bonito ilustrado en una muy bonita edición, también en una página, papel muy bueno. El Bribri es una lengua que tiene recursos electrónicos, eso es una maravilla. Es decir, ya, o sea, si usted quiere aprender Bribri, hay recursos electrónicos que le permiten, ¿verdad? Ninguna otra lengua tiene esto, ninguna otra lengua en Costa Rica tiene estas cosas tan maravillosas. Hay dos sitios que quisiera yo recalcar aquí, que uno se llama lenguabribri.com, www.lenguabribri.com, que es el sitio de doña Carla Jara, donde doña Carla Jara y Ali han puesto un montón ¿cómo es que se llama? De trabajos
voy a compartir rápidamente, podemos entrar ahí. Estamos acá, ahí está, www.lenguabribri.com, portal de la web Lengua Bribri. Y usted aquí va a encontrar una cantidad enorme de recursos de doña Carla Jara y de Ali García. Prácticamente todos sus libros, vean acá, este que hablamos ahora, Hablemos Bribri, este libro este es el último libro que acaba de publicar Ali, que se llama Sedurste, que él ha titulado en español Somos Arte, Sedurste. Tiene este otro, La identidad de la semilla, Ditsuruku. Aquí está el diccionario de mitología bribri para descargar, la gramática y la lengua bribri para descargar, otros libros, cantos, el CD de Aprendamos la Lengua Bribri, un libro de historias que se llama Kenska, El lugar en el tiempo. Maravilloso libro que yo recomiendo leer. Se puede descargar y leer gratuitamente aquí, y cualquier cantidad de textos, más y mucha cosa acá. Ahí han puesto doña Carla y Ali los textos que han producido a lo largo de todo. Vean la cantidad de textos y todos los recursos que hay acá. Como digo, ahí hay cualquier cantidad de cosas. Yo lo recomiendo, ¿verdad? Visitar ese sitio web, descargarse los libros, el de mitología, la gramática, los libros de aprender Bribri, el CD para aprender Bribri, ¿verdad? Quiere aprender a saludar en Bribri. Ahí hay un CD que le va a enseñar cómo aprender a cómo es que vamos a saludar en Bribri. Otra página web, bribri.net, la página de Sofía Flores. Sofía, pues, ha trabajado en la realización de un corpus de la lengua bribri. Es el único corpus electrónico que yo conozca de una lengua en Centroamérica. No conozco otro. Si ustedes conocen, me avisan. Está ahí en bribri.net, ¿verdad? El de doña Carla era lenguabribri.com. Este es bribri.net. Y también lo vamos a ver. Es un trabajo, ¿verdad? Maravilloso, donde hay mucha cosa aquí, ¿verdad? Tenemos cantos, recetas, historias de vida, conversaciones, videos. Por ejemplo, aquí está una historia de vida de doña Francisca Figueroa. Usted le da clic aquí y aquí se le va a desplegar una historia, ¿verdad? Es decir, y tiene sonido para que usted lo escuche, ¿verdad? Es decir, puede usted escucharlo acá. Knebruk, Pokwabruk, Atwokwabruk, Y aquí va Rikwabruk, leyendo, puede ir leyendo ahí. Buekwakwabruk, Kurukwakwabru. Me que Knejuru, Knekuna Wero, ese Knebru. Sa Chkokuri. Ve, y aquí está la transcripción en Bribri y abajo el análisis gramatical, que bueno, como digo, a los lingüistas nos interesa mucho la gramática y la traducción al español, ¿verdad? Este es el sitio y ahí hay de todo, o sea, hay un montón de cosas ahí que no tengo como tiempo de mostrar, lamentablemente, porque, como digo, estamos, pero, o sea, yo quiero volver a lo que estaba yo diciendo ahora, no sé, un poco la idea. El Bribri tiene, vean, el portal ese con ese montón de libros, el bribri.net, un corpus oral de la lengua
Eso solo el Bribri lo tiene. Tiene recursos informáticos. Ahora es lo que está diciendo. Hay recursos informáticos electrónicos disponibles en Internet para el Bribri. Ninguna lengua de Costa Rica tiene eso, solo el Bribri. El Bribri, además, el primer documental es Bribri, ¿verdad? Es un documental del año 79 que se llama Huaca, la tierra de los Bribris, de don Edgar Trigueros, hecho en el Centro de Cine en blanco y negro. El primer documental, maravilloso, un documental que a pesar de tener más de 40 años, sigue impactando, está en YouTube. Véalo completo y se va a dar cuenta. En el 79 estaba recién promulgada la ley indígena del 77. Ver a los indígenas bribris de la zona sur reclamando sus tierras. Es interesante. Vea, ese documental es una de las joyas en la historia del cine costarricense, donde los indígenas reclaman la tierra que les han quitado. Y 40 años después no se ha solucionado su problema de que les quitaron la tierra. Eso es Costa Rica. Entonces, ese es nuestro maravilloso país. 40 años, hace 40 años se hizo ese primer documental en la zona sur, en los Bribris, de la zona sur. Y hay otro documental. Este documental se llama Ditsubu Tsirik. Ditsubu Tsirik, el camino de la semilla. Ditsubu es porque los indígenas a sí mismos se consideran semilla, ¿verdad? En la mitología Bribri y Cabecar, los indígenas fueron sembrados como maíz. Sibó, que es la principal figura religiosa y el principal personaje de las historias, trae a los indígenas. Es una historia larguísima. Yo te necesito 3 o 4 horas para contarla toda. Pero en general trae a los indígenas del inframundo, ¿verdad? Los trae en forma de semilla y los siembra en este lugar que se llama Surayom. Surayom. Y ahí van a nacer, ¿verdad? Como semillas de maíz. Por eso ellos se llaman semilla. Los indígenas son semilla, ¿verdad? Y se llaman a sí mismos semilla, porque ellos fueron traídos como semillas de maíz por Sibú, principal figura de la religión tradicional Bribri. Y es una historia maravillosa porque le roban la canasta. Miren todo lo que le pasa a la condena. Esa canasta con la semilla, que la semilla se llama Ajku en Bribri, pero Ku en Cabecar. La cosa es que le pasan 50,000 cosas a la pobre semilla y Sibú pone a muchos animales a cuidar la semilla. Y los animales, bueno, en fin, no lo hacen bien y entonces Sibú los castiga. Es una historia hermosa realmente para que ustedes la lean esa historia y se empapen de estas cosas. Dicho, ahora volviendo al documental, Ditsubu Tsirik es el primer documental hablado en lengua indígena y en Bribri. O sea, el Bribri es el único, no, pero no solo el primero, el único, ¿verdad? El documental hecho profesionalmente que está hablado en Bribri, de cabo a rabo. Tiene unas partecitas en español de algunos señores que no hablan Bribri, algunos indígenas que son bribris, pero que no hablan Bribri. Como ya dije, solo la mitad habla Bribri. Pero en general es el documental que va de cabo a rabo, hablado completamente en Bribri. Ninguna otra lengua tiene un documental profesional hablado completamente en su lengua indígena. En el colmo de los colmos, o sea, en el colmo de los colmos, el año pasado se publicó El Principito en Bribri, una obra maravillosa, Buruara,
Buruara, El Principito, traducido por Franklin, que es un gran e incansable luchador por la lengua bribri. El Principito, traducido al bribri, también se puede descargar de internet, ¿verdad? Pero bueno, ahí si no sabe bribri, no creo que valga la pena descargarlo. Y se puede comprar por Amazon. El Principito es la primera lengua indígena de Costa Rica a la que se traduce el Principito. Calcule usted. Un trabajo maravilloso de Franklin, porque no es algo que yo que digo y que conozco, digamos, un gran problema que tienen las lenguas indígenas es cómo traducir una serie de términos que son difíciles, ¿verdad? Porque las lenguas indígenas tienen palabras para cosas que hay en Costa Rica, pero las cosas, pues, el Principito es una obra ambientada en Europa, ¿verdad? Como es que se llama, en la guerra. Y hay una serie de conceptos que no son completamente ajenos, como el desierto que aparece ahí, la avioneta, o una palabra tan sencilla como la rosa, ¿verdad? No, ninguna lengua indígena del país tiene palabra para rosa, porque la rosa es una flor europea que vino de Europa para acá. O sea, los indígenas tienen palabras para las flores de acá, no para las flores de Europa. Es comprensible este asunto. Pero creo que Franklin se la jugó como los grandes, ¿verdad? Y hizo esta obra Buruara, El Principito. Primero, o sea, solo la única lengua indígena de Costa Rica que tiene un ¿cómo es que se llama? Um, el Principito traducido es el bribri. O sea, que creo que ya yo he insistido. Yo creo que ya no más, ¿verdad? Me parece que hay que, de que el bribri es una lengua, pero es que súper privilegiada porque tiene de todo. Cuando yo dije tiene de todo, tiene de todo. Este libro que lo hicieron en la Universidad Nacional, que se llama Kurkuok Icha, es para enseñar matemática con conceptos indígenas, ¿verdad? Eh, eh, desde la perspectiva, hay que decir que también tiene algo Cabécar ahí, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el título, Kurkuok Kichá, eso es bribri, ese título no es Cabécar, aunque el libro está supuestamente hecho para bribris y cabécares. Este es un libro para enseñar matemática en séptimo con la visión desde los indígenas, ¿verdad? El Bribri tiene intelectuales indígenas, ¿verdad? Que han hecho una labor impresionante. Tengo que mencionar a Ali García, por supuesto. Él es indígena del clan Sebrihuac, porque los Bribris tienen clanes matrilineales. Eso significa, eso sería más o menos como si nuestro apellido, en lugar de venir de papá, viene la mamá. En Bribri y Cabécar, los clanes son matrilineales, es decir, se heredan por la madre. Y bueno, Ali García es del clan Sebrihuac y él es un gran, incansable escritor, intelectual, indígena, ¿verdad? Que vive en San José y da clases, trabaja en la UCR y ha publicado cualquier cantidad de libros. Ahora mencionábamos algunos que ha publicado con Carla Jara, pero también ha publicado algunos por aparte. Y eso es una foto de los libros que él ha ayudado a producir a lo largo de todos estos años. Vean eso lo ponía él en Facebook, esta foto con todos los libros y él que ha sacado. Bueno, ¿quién puede darse el lujo de decir, he publicado 7, 8 libros, ¿verdad? Imagínese usted, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Un gran trabajo el que hace Ali para la promoción de la lengua y la cultura bribri, ¿verdad? Y hay otro montón de gente
que trabaja ahí con doña Juanita, el trabajo que hace doña Juanita en Kekoldi. Busquen doña Juanita ahí hay noticias en periódicos de la labor tan maravillosa que ella viene realizando, enseñando el bribri, promoviendo la lengua y la cultura en, en Kekoldi, en toda esa área de Talamanca. Franklin, aquí pues vemos a Franklin, es el de la... ustedes saben que es que yo estoy al revés, entonces, bueno, el primero, por así decirlo, el que está al lado de la puerta, el del que está al lado del micrófono. Franklin es el traductor del Principito al Bribri y es un incansable luchador, grandes, ¿verdad? Luchadores por la lengua, en fin, o sea, realmente es como digo, es impresionante este asunto que, que me queda mucha gente ahí me queda mucha gente ahí de camino, perdón por no mencionarlos, porque tienen muchos, ¿verdad? Y cómo no mencionar también a Sergio Rojas, ¿verdad? Asesinado, ¿verdad? Por a balazos en su casa en Salitre, en la zona sur, Bribri. Dice, antes de salir huyendo, prefiero morir luchando por los cielos del pueblo vivo. Salitre. Los Bribris no tenemos miedo. También un luchador de la zona sur por las tierras, ¿verdad? El problema de las tierras que ya hemos mencionado, que es un problema jodido, sobre todo ahí en la zona sur, y que lo matan a balazos y que todavía está impune. Y a lo que va, yo creo que va a quedar este crimen, va a quedar impune, nadie va a, ¿cómo es que se llama? No van a culpar a nadie. De hecho, la fiscalía quería cerrar el caso, ¿verdad? En fin, yo sé, me queda mucha gente ahí de camino, ¿verdad? Pero era una pequeña muestra en el marco, digamos, de contarles un poco, pues, qué va todo esto. Todo esto va un poco, pues, para contarles que como digo, el brief tiene de todo, o sea, hay un gran activismo cultural, hay asociaciones culturales, ¿qué más puedo contarles? Cualquier cantidad de asociaciones en Talamanca, turismo indígena, bribri, hay un hotel con forma de casa cónica que tiene Danilo Gap en Bambú. Vayan con Danilo les puede organizar un tour por el río también, llevarlos a más allá donde están las señoras que hacen el cacao. Hay unas señoras por el lado de Yorquín que tienen también proyectos de turismo. En fin, o sea, ¿qué no hay? O sea, la pregunta aquí realmente seria es que no hay. Es decir, hay de todo, ¿verdad? Esencialmente. Y lo triste de todo este caso, como decíamos ahora, era que a pesar de todo eso, pues no logramos contener el proceso. Cada vez perdemos hablantes. El proceso de deterioro de la lengua. Venimos perdiendo hablantes de bribri sistemáticamente. Y hay que hacer rotundamente algo ya serio, porque si no, la cosa se va a poner peor. Quiero yo cerrar aquí con un asunto que una vez traté en un libro que yo publiqué, y que, ¿cómo es que se llama? Es como relevante para mí, que es lo que llamo yo el bribricentrismo, ¿verdad? Como los bribris han tenido tanta visibilidad, hablamos de procesos que tienen más de 100 años, de alguna u otra manera se ha instalado en la mente, ¿cómo es que se llama? Costarricense, el, la idea, el estereotipo de que lo bribri es lo indígena. Entonces, todo lo indígena se reduce a lo bribri, ¿verdad? Algo que no dije es
que hasta el héroe nacional indígena es Bribri, que es Pablo Prevere, ¿verdad? El colmo, los colmos, ¿verdad? El héroe nacional indígena, Pablo Prevere, es Bribri, ¿verdad? Entonces, volvemos al asunto de que, o bueno, sospechamos con muy buena, para ser prudentes, sospechamos con muchísima, casi total seguridad de que era Bribri. Pero eso, digamos, hace que en la mentalidad costarricense lo Bribri haya tenido una exposición muy grande y entonces mucha gente confunde lo indígena con lo Bribri. El único contacto que la gente ha tenido con lo indígena es lo Bribri. Y entonces entienden que la manera de ser Bribri, así son todos los indígenas. Y aquí hemos visto cualquier cantidad de lenguas, de pueblos indígenas, um, y son muy diferentes todos, con realidades sociales muy diferentes, con, ¿cómo es que se llama? Con las lenguas son totalmente diferentes, la situación, bueno, las religiones son totalmente diferentes. Hablamos de los Maleco la semana anterior y, y la religión Maleco es completamente diferente a la religión Bribri, pues hay conexiones porque pertenecen a la misma familia, a la misma área cultural, pero aparte de eso, no, nada que ver, ¿verdad? Y desgraciadamente se ha impuesto, digamos, en el mundo común y corriente de los ticos, esa idea de que lo Bribri es lo indígena. Entonces hay cosas que son como icónicas, no sé, la casa cónica Bribri, ¿verdad? Entonces, claro, la casa cónica tiene un simbolismo importantísimo en la cultura Bribri porque el mundo es una casa cónica, ¿verdad? Hemos hablado de Cibú. Cibú, este mundo en que vivimos es la casa de Cibú, que es una casa cónica. Cibú construyó esta casa al principio de los tiempos, ¿verdad? Al principio no había nada, en este mundo estaba vacío, era un enorme pedregal, solo piedra. Y Cibú llega a este mundo, ve el pedregal y dice, bueno, aquí yo no puedo sembrar la semilla, o sea, plantar a los indígenas. Y, y entonces busca muchos espíritus que le ayuden a construir la casa cónica, ¿verdad? Y esa casa cónica que es importantísima, que como digo, llega hasta el suelo, ¿verdad? Es un cono, ¿verdad? ¿Cómo es que va? Perfecto. Entonces, de alguna manera se ha vuelto una figura icónica. Entonces, o sea, todo el mundo cree que eso, que los indígenas viven en casas. No, los bribris viven en casas bueno, ya no, porque hoy día ya no viven en esas casas, viven en casas, en otro tipo de casas, pero esa es la casa que vivían originalmente y es muy importante por eso. Pero digamos, la casa cónica es de los bribris. Y bueno, los cabécares que tienen su propia versión de casa cónica, que tiene diferencias con la casa bribri. Pero la casa de los malecos no es cónica. No sé, la semana pasada estábamos mostrando algunas imágenes. Es más como rectangular, alargada. Pero no ha tenido la visibilidad que tienen las casas de los brillos. Entonces, claro, vuelvo a que se convierte en imágenes icónicas y la gente cree que eso es lo indígena en Costa Rica. No, lo indígena es muy variado, muy diverso y no hay que caer en reduccionismos. Igual me pasa con el agua, el médico indígena. El agua es el médico indígena, ¿verdad? Los bribris y los cabécares todavía conservan muchos cargos tradicionales. Hay un libro ahí en la página web de doña Carla, lenguabribri.com. Ahí está el libro Cargos Tradicionales del Pueblo Bribri. Descárguelo y se lo lee. Son los grandes cargos que están en proceso de extinción. Agua, el médico indígena. Bicacra, el maestro de ceremonias. Ocom, el enterrador.
Siantami, la guardiana de las piedras sagradas. Estos son, ¿cómo decirlo?, muy importantes dentro de la cultura. Son cargos tradicionales para los que se estudia muchos años. Un médico indígena, para poder ser médico indígena, tiene que formarse durante 10, 15 años, estudiar con otros médicos indígenas para formarse y llegar a ser lo que es. Bueno, entonces Awa, en Bribri es Awa y en Cabecar es Jawa. Y la cosa es que también de un pronto a otro la figura es de este hombre folclorizada tal vez como chamán, ¿verdad? Como Suki y no sé qué, se convierte en algo muy icónico y se expande y se pretende que eso es así, ¿verdad? En todos lados, entonces la gente termina, qué sé yo, yendo, no sé, a otros lados, ¿verdad? A buscar ese tipo de señores, cuando esos señores son propios de esa cultura en específico. No sé si me explico, no me explico, ¿verdad? Voy a dar el último ejemplo que tengo ahí, es Sibó. Ya hablamos, Sibó es la principal figura de la religión, Bribri Cabécar, y también es el principal personaje de las historias. Entonces, de algún pronto a otro, esas historias se conocen mucho. Incluso creo que en algún momento se leyeron en el colegio. No estoy muy seguro, pero en algún momento alguna historia se leyó. Y digamos, ¿qué es el asunto? Que de pronto a otro, se supone que todos los pueblos indígenas hablan de Cibú, ¿verdad? Cuando, como digo, los dioses malecos son otros. En otros casos se han perdido los dioses. En Chorotega sabemos cómo se llaman los dioses chorotegas. No sabemos mucho de los dioses chorotegas, pero por lo menos sabemos los nombres y sabemos que no había ningún Cibú entre los chorotegas. De eso pueden estar ustedes completamente seguros. Y bueno, una vez estando creo que era con los huetares, y los huetares iban a contar una historia, no sé quién fue que dijo. Ay, ahora cuéntenos la historia de Cibú, ¿verdad? Entre los huetares, ¿verdad? Yo vuelvo a este punto de que la gente mezcla, hace unos ambrotes que yo no logro entender, pero gran parte de eso es porque crean una referencia y crean ciertos estereotipos y a partir de ahí generalizan, ¿verdad? Es lo peor que puede haber. No generalicen, no generalicen, sino que, ¿cómo es que se llama? Hay que entender que cada pueblo es diferente, que cada pueblo tenía su religión propia, su idioma propio, sus propias historias, sus propias costumbres, sus propios cargos tradicionales, etcétera, etcétera. Los bribris, por su visibilidad, pues tenemos mucho acceso a la información de ellos, pero que no tiene que generalizarse a otros pueblos, ni opacarlos de ninguna manera, ¿verdad? Bueno, yo creo que un poco pues por ahí va, diría yo, Wistera, que significa gracias. Vamos a escuchar las preguntas, comentarios, quejas, acotaciones, reclamos, tomatazos, todo lo que ustedes quieran. Con mucho gusto. Si quieren que ahonde en algún aspecto, con mucho gusto yo puedo pues ahondar. Profe, bueno, saliendo un poquito del tema, pero yo siempre he escuchado el himno nacional y esos chiquitos que cantan esa lengua, ¿cuál es? ¿Cuál, perdón? Es que siempre, todos los días dan el himno nacional, pero salen los chiquitos cantando en otra lengua. Sí, de hecho, bueno, eso no lo puse cuando puse ahí. El bribri tiene de todo, apunte ahí. El bribri es la única lengua que tiene el himno nacional. Está ahí en YouTube, ponga himno nacional en bribri y usted lo va a encontrar. Es la única lengua que tiene el himno hasta donde yo sé.
¿verdad? Sí, La es que única lengua indígena uno, que ha traducido el himno nacional es sí, uno siempre los va a escuchar bribris. el himno Ahora, eso nacional, es pero una nunca proeza. me, sí, nunca me había puesto a pensar en eso, que cuál era la lengua que estaban Son cantando. bribris, son bribris. Lo que Ah, pasa es bueno. que, claro, lo que dice ahí nada que ver, ¿verdad? Y pío algo así. Noble patria, tu hermosa bandera. Noble, vea palabra, noble, esa palabra no existe en las lenguas indígenas. No, patria tampoco. Por Dios, el concepto de patria, ¿verdad? Es un concepto meramente europeo. Tú sí, ¿verdad? Hermosa sí, pero esas serían las dos palabras. Pero bandera tampoco existe la bandera, o sea, no existe ni el concepto de bandera, ni el concepto de noble, ni el concepto de patria. Entonces yo no sé exactamente, ¿verdad? ¿Cómo diablos tradujeron todo eso? Se puede, pero lo otro es que traducirlo y meterlo en las notas, porque recuerde que eso tiene una nota y tiene que ser una sílaba, va una sílaba para cada nota musical. Entonces, imagínese usted la vaina. Yo sinceramente lo escuché y traté de entender, pero no entendí mucho, sinceramente. Pero muy buena su pregunta, sí. Sería el bribri. El bribri es la única lengua que tiene el himno nacional traducido, que yo sepa, ¿verdad? No lo he escuchado en otra lengua. Me iba a decir algo. Sí, buenas noches, profesor. Tengo dos preguntas. Aquí anoté que aproximadamente el 50% habla bribri y si nos podría decir en cuánta población. Y la segunda sería si el bribri es tonal o no. Sí, son más de 20,000 personas. 20,000, ok, Sí, gracias. han de ser más de 20. Es que como no se ha hecho el censo, los datos que hay son de hace 10 años y están desactualizados, pero ya los bribris tienen que ser más de 20,000 personas y como la mitad son 10,000 hablantes por ahí. Y el bribri sí es tonal, tiene 4 tonos, ¿verdad? O 3, en realidad, bueno, es que a eso es un pleito, ¿verdad? Es un pleito de cuántos tonos tiene. Yo aquí no me voy a meter. En la versión, digamos, como más clásica del bribri, son alto, bajo y el ascendente, ¿verdad? O el descendente, más bien. Pero hay un pleito de si hay un ascendente o no, porque hay mucha gente que decía, hay alto, bajo, ascendente y descendente, pero el ascendente es el que alguna gente dice que no existe y otra gente dice que sí existe, pero sí es una lengua tonal, igual que el cabécar, ¿verdad? Es lengua tonal. Serían las lenguas tonales de Costa Rica. El bribri y el cabécar serían las lenguas tonales de Costa Rica, porque las demás que quedan, no. Gracias, profesor. Ajá. ¿Y la otra pregunta cuál era? Ah, no, Ya lo de era la la cantidad. última Sí, que... sí, perdón. Sí, muchas ¿Alguien más? gracias. Profesor, Ujú. yo quería saber si, por ejemplo, esta novela Mo, ¿verdad? Creo que es de Lara Ríos, que se hace un poquito como para, o sea, yo sé que muchas cosas se hacen como para acercamiento de la gente con las comunidades indígenas o las etnias y que por lo menos se sepa, ¿verdad? Algo de ellas. Algunas tienen más rigurosidad científica y ojalá nunca se difunda una que no la tiene, porque también sé que existen, ¿verdad? La gente a veces dice lo que sea, o igual que en el folclore, igual que en todo, como que no es muy fundamentado lo que la gente utiliza, digamos, o la gente le aparece investigar. Sin embargo, yo quería consultar si esa novela en particular, que es como para, yo la veo así como para público juvenil o así, de hecho la ponían en la escuela, creo en sexto o en primero del cole a leerla a los alumnos, ¿usted la considera que digamos, sí se adecua a la forma en que se entrena, por ejemplo, un agua bribri y a la cultura bribri en general? ¿Usted la ha leído? Sí, sí. ¿De qué quieres que te diga?
O sea, resumidas cuentas, no, ¿verdad? Sí. No, es muy Versión fantasiosa. resumida, no, No. ¿verdad? Versión larga, No, no, es o como muy sea, fantasiosa, entonces. tendría que hablar media hora. O sea, Mo, para empezar, es Cavécar, ¿verdad? No es Bribri. Ah, es Cavécar, es cierto. Recuerde que los Bribris y Cavécares son hermanos, son muy Sí. próximos y que en Cavécar el Sí, es médico cierto, es es cierto. Jawá, en Cavécar, Aguá. Yaguá o jaguar, ajá. Y Mo De acuerdo. trata de Sí. una muchacha que se está formando con el abuelo para ser médico indígena. Mo, bueno, da la casualidad de que esa palabra Mo, ahí es con una sal, Mo es nube, Ujú, tanto en Bribri como en Cavécar, porque son lenguas muy cercanas, ujú, como decir el portugués y el ujú. español. En ambas lenguas es Sí. nube. Para empezar, una muchacha no se puede llamar nube. En ninguna de las dos lenguas, ni en Cavécar ni en Bribri, alguien se va a llamar nube. A lo mejor pues, hay un clan que es Moburuac, pero para los Bribris y Cavécares es muy importante el clan. El clan es súper importante. Es casi más importante que la persona. Ve, al contrario, los malecos. Cuando hablamos de los malecos, hablamos del nombre. El nombre de la persona es esencial en la cultura maleco. Entre los Bribris y Cavécares, no. El nombre de la persona no es tan relevante, sino que el clan es lo que lo hace. La cosa es que la muchacha es muy joven para empezar a formarse en eso. Como eso se tarda como 15 años, ¿verdad? Debió haber empezado mucho después, ¿verdad? Se empieza más tarde. Los muchachos empiezan más jóvenes, ¿verdad? Porque los muchachos pueden empezar a ejercer antes que las mujeres, ¿verdad? O sea, uno podría ser jaguá, médico indígena, a 35, 40 años tal vez, ya va, ¿verdad? A empezar a ejercer. Las mujeres no pueden ejercer porque tienen que esperar a que venga la menopausia y pierdan Santísimo. la regla. Entonces, las mujeres pueden ser médicos indígenas, sí, pueden ser médicos indígenas, pero después de la última regla, no sé, cuando han perdido, cuando ya no menstruan, que yo, bueno, O ya no sea, como menstruan a los 45, 50 o más años. 45 años, por ahí, sí. Sí. Mucho, creo que en las indígenas es un poquito antes, ¿verdad? Porque las indígenas, arrancan muy temprano, ¿verdad? Arrancan muy Ajá. temprano y por lo tanto, entonces, es un poquito antes. Pero, entonces sí, no, rotundo y santamente, pero la obra es muy bonita, sí, no le quita su belleza. Gracias. Bueno, voy a ir con los de Ya se me va a ir. con las del chat, a ver. Dice que las ilustraciones de Casa Garabato son hermosas, sí, ¿verdad? Muy bien el trabajo de Ruth, ¿verdad? El trabajo de Ruth Angulo y sus hermanos y todos los que colaboran en Casa Garabato. Maravilloso el trabajo que ella hacen, sin lugar a dudas. Dice que si se inventan y se adaptan palabras en Bribri, sí, correcto. Por cierto que hay un trabajo, hablando de Holcomb, busquen, ahí hay un trabajo de Holcomb, lo que pasa es que es un artículo científico que es un poco difícil de leer, pero donde él habla de cómo los bribris han ido creando palabras nuevas para las cosas nuevas. Y eso no es solo el bribri, todas las lenguas indígenas, en mayor o menor medida, han ido creando léxico nuevo para, ¿cómo es que se llama? Para los objetos de la modernidad que necesitan, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Y entonces es un proceso que está en construcción, a veces no está finiquitado todavía, ¿verdad? Apenas va, apenas va. Hay múltiples, las lenguas disponen
de muchas estrategias para crear palabras. Todas las lenguas del planeta pueden crear palabras nuevas. Y esos procesos se llaman procesos de formación de palabras. Y permiten, ¿cómo es que se llama? Permiten, generar lo que sea, ¿cómo es que se llama? Necesario y atiniente al caso y al contexto, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Y bueno, eso es lo que sucede, ¿verdad? No puedo ahondar un poco porque ya sería ahondar, pero puedo en los procesos de formación de palabras que tienen que ver, qué sé yo, algo desde la onomatopeya, su fijación, derivación, composición, préstamos, etcétera, etcétera. Hay muchos procesos, pero para el caso del Bribri tenemos ese trabajo de Hocom que yo recomendaría pues revisar, ¿verdad? Como digo, el Bribri tiene de todo, por dicho. Otra pregunta que hace ahí, dice, profe, ¿dónde puedo comprar ese libro El Principito? Bueno, ese libro El Principito se compra en Amazon, usted lo puede comprar ahí. Nada más, solo por internet se vende. Es en Bribri totalmente, ¿verdad? Todo, todo, todo. Así que es solo una curiosidad, porque si usted no sabe Bribri, no lo va a poder leer. O sea, no es bilingüe, es solo Bribri, de cabo a rabo, nada más. Prepara la mayonesa previamente con el cilantro menudito sin repasar y exprimir los limones. Bueno, otra pregunta acá es, dice que yo hace muchos años conocí a Rito Stewart, que trabajaba en el ICER, y hace pocos años conocí a un Severiano, educador, maravilloso escucharlos hablando Bribri. Bueno, don Severiano no creo porque, ¿cómo es que se llama? Don Severiano es Cabécar. De don Severiano vamos a hablar en la clase que hablemos de Cabécar, ¿ok? Y don Rito Stewart sí era Bribri. Un gran trabajo el que hizo don Rito Stewart en aquella época para el ICER, programas de radio. Tengo entendido que también se generaron textos en Bribri para la enseñanza, ¿verdad? Con todas las cosas de aquella época, de los 70s y 80s. Pionero, habría que decir que él fue pionero y que desgraciadamente pues se murió muy joven, ¿verdad? Y sí, él trabajaba ahí en el Maestro en Casa, los Bribris tienen una radio en Talamanca donde se transmiten programas en Bribri, ¿verdad? Los Bribris tienen de todo, tienen una radio cultural, la Radio Cultural de Talamanca, que la sede está en Amubre, y desde ahí transmiten, y sé que a veces, pues mucha programación en español, pero de vez en cuando sacan algo en Bribri, y don Rito, que trabaja en aquella época en el ICER, fue pionero en eso. Don Severiano, vamos a hablar de él en la próxima clase. Don Severiano es Cabécar, no Bribri, ¿verdad? No confundamos a los Bribri con los Cabécar. Aunque son hermanos y están muy juntos y se parecen mucho, son distintos, ¿verdad? Y bueno, ahí dice que el reportaje en La Nación dice que el libro se pondrá a la venta en librerías costarricenses. Yo nunca lo he visto en una librería costarricense. No, que no se pondrá a la venta. Ah, ya, perdón. Sí, Ya. sí. Solo por Amazon se puede comprar. Solo por Amazon. España o Estados Unidos incluso. No, se lo Dice traen ahí. aquí hasta la puerta de su casa. Sí. Ah, ¿verdad? Bueno, a mí me llegó aquí hasta la puerta de la casa. Eso sí, que le van a meter, ¿verdad? Porque el gobierno anda desesperado. Le meten como 10,000 o 12,000 pesos. Adicional a lo que usted le paga el costo del libro, más el costo del envío. Cuando llega el DHL aquí, le dicen, ay, es que en aduana cobraron 10,000 o 12,000 pesos más. Y entonces termina costando un ojo en la cara. Pero hasta la puerta de la casa se lo traen. Dice que si el Bribri actual es el mismo del siglo pasado o ha ido evolucionando debido al contacto frecuente con el inglés y el español.
Esa es una muy buena pregunta también. Todas las lenguas cambian, todas las lenguas de todo el mundo, de todo el planeta cambian. El español no es igual al español de hace 100 años. Lo que pasa es que en 100 años las diferencias son muy, ¿verdad? O sea, para apreciar diferencias es como en el Quijote, que han pasado, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? 500 años. Ahí ya usted, ahí ve las diferencias. Han pasado muchos siglos. Pero en 100 años, pero sí hay diferencias. ¿Y cómo sabemos? Porque gracias a que Pitié publicó Die Sprache, ya se me olvidó cómo era el título, de Indiana, de Bribri Indiana en Costa Rica. Esos datos que tenemos del siglo XIX, de hace 100 años, nos permiten comparar el Bribri de ahora con el Bribri de hace 100 años y se ha cambiado, se ha cambiado. Sobre todo, digamos, se ve mucho con aunque ahí no estamos muy seguros, ¿verdad? Con el Evangelio, según San Juan, que se publicó en 1908. Yo estaba leyendo el Evangelio según San Juan en Bribri. A veces uno no tiene que hacer, ¿verdad? Entonces me puse a leer el Evangelio según San Juan en Bribri, la versión de 1908. Y yo noto que hay unas cosas ahí diferentes. Claro, como es un texto religioso y depende, y es una traducción, también hay que tener sus salvedades. Pero sí, hay sus diferencias, pero no de un nivel tan abismal, porque 100 años no es nada. En cuestión de lengua, 100 años es poquísimo. Para que las diferencias sean más notorias, deben ser de 300, 400, 500 años, ¿verdad? Bueno, que la influencia del español y el inglés en realidad no es tanta como uno quisiera, ¿verdad? Bueno, no como uno quisiera, digamos, sino como uno, o sea, lo que hay es gente que habla español y bribri y habla criollo limonense, porque lo que se habla ¿verdad? Es el inglés criollo, y hay gente que es hijo de afro-costarricense y de indígena bribri, y se han mezclado, y entonces la persona habla inglés criollo y habla bribri también. Hay gente que y habla español, pero la gente no confunde las lenguas. Si usted aprende desde niño las lenguas, usted puede aprender desde niño las lenguas que le dé la gana, 3, 4, 5, y nunca va a confundir, o sea, nunca va a confundir una con la otra. Somos nosotros los que aprendemos las lenguas ya viejos, los que se nos hace un colocho ahí en el cerebro, ¿verdad? Y empezamos a meter la gramática de una en el otro, ¿verdad? Dice que si ha nacido algún dialecto bribri por su contacto con otras lenguas, no ha nacido ninguna cosa ahí mezclada, no, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Entonces vamos a parar aquí.